Con seguridad, uno de los compositores musicales más extraordinarios que ha visto el planeta en su historia ha sido Ludwig van Beethoven. Compuso más de 700 obras musicales, entre sinfonías, conciertos, sonatas, en fin, todo un genio. Cuando recién cumplía los 30 años, cuentan sus biógrafos que escribe una carta a un amigo muy íntimo. En la carta le confiesa un secreto que venía guardando desde hacía algún tiempo. Estoy perdiendo la audición, le confesó. Y 15 años más tarde quedaría completamente sordo. Por supuesto, Beethoven quedó devastado, entró en depresión. Y en un sentido lo entiendo, su vida era la música. Y un músico sin el sentido de la audición, por supuesto, se siente completamente anulado, descartado para continuar obrando en este arte. Y él, cuentan sus historiadores, solía tocar el piano tan fuerte para tratar de escucharse, pero era inútil. En todo caso, terminaba por sangrarse los dedos, porque tocaba tan duro cada tecla, pero era inútil, no se escuchaba. Y eso, por supuesto, lo hundió en una angustia cada vez más profunda. Finalmente, con el pasar del tiempo, aprendió a enfrentar su dolorosa realidad y descubrió una manera de escucharse. Básicamente lo que hizo fue sentarse frente a su piano y suavemente, no tocaba muy fuerte las teclas, recostaba un lado de su cabeza sobre el instrumento y con un lápiz en su boca, él dejaba que las vibraciones le indicaban que estaba tocando la melodía correcta. Fue en esa condición de sordera que Beethoven compuso las más grandes obras, entre ellas la famosa Novena Sinfonía, más adelante conocida como la Oda a la Alegría o el Himno de la Alegría. Cuando escuché su historia hace ya varios años, yo siempre me pensé, ¿cómo es posible que lo mejor haya salido de una situación tan triste? ¿Cómo es posible que de la belleza pueda salir, que del sufrimiento, pueda salir la belleza? ¿Cómo se puede? Particularmente porque para nosotros no son dos palabras que van de la mano, se los he dicho en el pasado. Sufrimiento y belleza no pareciera que están tomadas de la mano y que pueden caminar en la misma ruta. Creo que al igual que Beethoven, todos nosotros tenemos algunas etapas, si no es que a veces una condición en realidad de sordera. Tal vez no porque hemos perdido este sentido, sino porque hemos pasado por una situación que nos angustia, que nos arranca el corazón, donde uno siente que se le despedaza un sueño, una noticia inesperada, o lo que uno tanto teme es lo que finalmente se viene. Y estar ahí en ese momento de la vida, uno siente que la vida se vuelve un sinsentido. Y no solamente eso, sino que añadido se vuelve angustiante, desgastante y difícil de continuar viviendo. Y muchas veces, particularmente aquellos que estamos vinculados en los asuntos de iglesia, llegamos a hacernos preguntas como esta. ¿Cómo Dios puede ser bueno? Si permite este tipo de situaciones, ¿cómo Dios puede ser bueno? De hecho, de ahí he tomado para el título de este mensaje: ¿cómo Dios puede ser bueno? Permitiendo este tipo de eventualidades en nosotros. Yo creo que aquí ninguno cuestionaría a Dios sabiendo que las desgracias son provocadas por nuestras propias decisiones. Creo que si somos muy sinceros, en algún momento tenemos que reconocer que muchos de los problemas en los que nos enfrentamos, crisis que tenemos que vivir, habitualmente es por nuestra terquedad, por nuestra falta de pedir consejos, porque simplemente no queremos obedecer, porque estamos en rebeldía abierta en contra de Dios y no nos interesa la más mínima voluntad del Señor. Pero hay otras personas en las que definitivamente este tipo de preguntas nacen de un corazón
lleno de dudas, un corazón que le piden al Señor una respuesta lo más satisfactoria posible. El famoso escritor inglés C.S. Lewis llegó a decir esto: Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que hay cosas que solamente las podemos entender si atravesamos esa ruta oscura de la vida? ¿Por qué? Yo estoy convencido, mis estimados, hoy más que ayer, que los creyentes entendemos algunas verdades bíblicas, pero estas verdades no siempre se suelen arraigar en el corazón, sino hasta que atravesamos por momentos de desilusión, por el fracaso, por la pérdida, o sea, cuando pasamos a través del dolor. No tengo una respuesta que tal vez sea satisfactoria del por qué pareciera que el ser humano tiene que pasar por ese tipo de situaciones para entender algunos puntos de la vida. ¿Por qué no se pueden entender en los momentos buenos? ¿Por qué? Y aquí es donde muchas veces, cuando uno se queda incrustado en este tipo de pensamientos o de preguntas, llega a cuestionar aún la forma en la que Dios actúa. Pero a veces ignoramos que la Biblia, además de ser un libro de relatos milagrosos, un libro donde hay promesas impresionantes, también es un libro que nos cuentan historias tristes, que no terminan, por supuesto, en tristeza, pero que, por supuesto, nos enseñan de que tanto aquellos de los que se habla en las Escrituras como nosotros nos podemos identificar porque hemos pasado por momentos difíciles, complejos. Tendríamos que ver, por ejemplo, el libro de Éxodo. Éxodo nos relata los años que pasó este pueblo en el desierto, probados en su corazón. Pero no es ahí únicamente que se reducen las historias de tristeza. Tendríamos que continuar en el libro de los Salmos. Los Salmos, y no solamente David, porque recuerden que no es el único autor de los Salmos, nos relatan una serie de desahogos emocionales. Son capítulos donde sus autores nos abren el corazón y nos cuentan lo que hay en el interior. Hay salmos que son quejas, literalmente. ¿Por qué, Señor? Por ejemplo, en el capítulo 44, verso 23. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Esa no es una manera aparentemente correcta de orar, pero era la forma en la que los salmistas expresaban lo que había en el corazón. Señor, ¿por qué parece que estás dormido? ¿Por qué olvidas nuestro sufrimiento? Pero no solamente nos quedamos en Éxodo y los Salmos. Los libros de Job y Eclesiastés nos pueden dar cátedra acerca del tema del sufrimiento, de las injusticias de la vida. Los escritores de estos dos libros nos dan literalmente todo un tratado del sufrimiento. Jeremías, los profetas Jeremías y Habacuc se quejan abiertamente ante Dios cuando les parece que la maldad está marcando el curso de la historia. Cuando ustedes leen los libros que escribieron estos dos profetas, se van a dar cuenta que hay episodios en sus vidas donde le dicen a Dios: a ver, Señor, pareciera que quien dirige el mundo es la maldad, que aquí se cumple lo que los malos quieren, lo que los malos planifican, organizan. Y si ustedes van al Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que libros como Hebreos o Primera de Pedro, por ejemplo, nos muestran herramientas de cómo enfrentar problemas en la vida cristiana, y problemas que a veces parecen interminables. Pero lo que queda claro es que definitivamente la Biblia da por sentado que el dolor, el sufrimiento, la angustia, etcétera, es parte del día a día del ser humano. Y si acaso esto no fuera suficiente, la figura central de las Escrituras, Jesús, ¿cómo es conocido? Entre otros términos, por supuesto, varón de dolores, nuestro Salvador, varón de dolores. El sufrimiento hoy lo veo más de esta forma. Es una de las principales razones por las que la gente cree y no cree en Dios. El sufrimiento para algunos
es motivo de crecimiento y otros decrecen en su carácter. El sufrimiento, para unos, Dios se les hace menos real y para otros más real. Algunas personas justifican su ateísmo por causa del sufrimiento que no logran explicar. En cambio hay otros, hace poco, recientemente, escuché a una persona que ha atravesado un momento de salud bien complejo, un sufrimiento que al menos en muy pocas personas lo he escuchado, y en lugar de distanciarse de Dios, le ha acercado. Y entonces ustedes van a ver normalmente estos dos extremos. Actúan de manera diferente ante una misma situación dolorosa. ¿Qué hacemos entonces ante el dolor, mis estimados? Permítanme resumirle en tres. A lo mejor hay muchas otras formas, pero creo que la mayoría de las veces nosotros nos comportamos de una de estas tres maneras. Noten lo siguiente. Número uno, lo llegamos a negar. Especialmente cuando es una situación evidentemente que nos golpea en lo más profundo. Son las personas que no aceptan la nueva realidad que tienen. Se les hace difícil, y es comprensible, por supuesto, en un sentido, ver su vida sin aquella persona que ya no está más en casa. Tal vez no porque pasó a la eternidad, sino porque a lo mejor cortaron la relación. Hubo un divorcio, ya no la vas a volver a ver. La pérdida, la distancia, y en algunos provoca el negar la realidad. Viven como que si aquellos todavía estuvieran con ellos, porque de alguna forma no aceptan lo que están enfrentando en su vida. Número dos, nos victimizamos. La víctima solo busca aliviar el dolor. Aquel que vive el sufrimiento como una víctima, lo único que anhela, que espera, que apunta en su vida es aliviar el dolor, quiere dejar de sufrir. Y claro, es entendible, todos nosotros queremos dejar de sufrir. Ese no es el problema. El problema es que cuando el dolor lo único que activa es justamente ese deseo y no el propósito que a lo mejor hay detrás del sufrimiento, del dolor. Pareciera que lo único importante es que si yo estoy enfermo, necesito sanarme. Si yo tengo una deuda, necesito liberarme de la deuda. Si yo tengo un problema en el matrimonio, necesito que el problema en el matrimonio se arregle y no entender lo que a lo mejor hay detrás de cada uno de esos problemas. ¿Qué hay detrás? Por eso hay algunos grupos que se venden como cristianos, pero que por supuesto no son cristianos, que le venden la idea a una sociedad que quiere dejar de sufrir, de que pase por sus instalaciones y en 3-4 minutos dejará totalmente la depresión. Hace varios meses pasé en una calle en Managua y miré un gran rótulo que decía: salga de la depresión en 3 minutos. Y yo digo, estos son irresponsables. Son irresponsables porque, por supuesto, eso no se sale en 3 minutos. Y claro, le están vendiendo la idea que la gente quiere comprar, la gente quiere dejar de sufrir. La pregunta es, ¿lo único que requerimos es dejar de sufrir? ¿O aprender algo además de dejar de sufrir? Claro está. ¿Qué se requiere realmente en la vida? Porque si yo lo único que quiero es dejar de sufrir, es muy probable que estoy tomando mi sufrimiento simplemente como víctima. Y lo único que me interesa es que alguien me dé una respuesta. Y eso sucede muy a menudo entre personas que, por ejemplo, vienen a una iglesia, y qué bien si vienen por cualquier razón que sea. El problema es que a veces se van también por cualquier razón, porque lo que andan buscando en el fondo es una medicina que cure el problema que tienen, y tal vez no lo encuentran en el momento porque a lo mejor se piensa de que Dios tiene que actuar u operar de cierta forma, y por eso tienen éxito personas que se dedican al oscurantismo, a la brujería y en fin, a un montón de cosas, porque te ofrecen respuestas, entre comillas, inmediatas, cuando muchas veces Dios
Lo que nos ofrece es un proceso de formación que no siempre es tan agradable y no siempre es tan bien visto. Número 3, la otra forma en la que a menudo queremos enfrentar el dolor, indignándonos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, mis estimados, tiene una causa, por supuesto, y a veces esa causa es provocada por condiciones económicas, condiciones sociales de injusticia, políticas públicas. Somos de repente víctimas de las decisiones que se toman en gran escala, o a veces simplemente son provocadas por patrones destructivos en la familia, familias que están deterioradas, pleitos, el papá con la mamá, el papá con los hijos, y todo eso va provocando, por supuesto, una serie de dolor, de angustia en el corazón, y en otros casos simplemente es provocado por gente que tiene algo en contra de usted y le quiere hacer mal, y usted va a sufrir en el proceso. La respuesta de muchas personas es indignarse, buscar venganza. Y a veces en los círculos cristianos nosotros nos enojamos contra Dios, porque uno siente que el sufrimiento es tan injusto que lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es quejarnos con Dios y decirle por qué. ¿Por qué si yo me he comportado de cierta manera? ¿Por qué si yo he caminado de cierta forma? Y está el otro extremo, cuando no es que me enojo con Dios, me enojo conmigo mismo. Porque entonces creo que la culpa sería una forma de reaccionar ante el sufrimiento. Pero ustedes saben que ninguna de estas tres cosas en realidad funcionan. ¿Qué hago entonces? Y aquí está la propuesta que les traigo en esta noche. Pueden haber varios valiosos consejos para saber qué hacer durante el dolor o el sufrimiento. No voy a hablar de mucho, más que de uno. El que desde mi perspectiva es uno de los más importantes. ¿Qué hacer en medio del dolor? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y siempre yo sé que puede surgir el cuestionamiento interno en el corazón de cada uno de nosotros. A ver, Alberto, ¿me estás diciendo que tome el sufrimiento como la oportunidad para conocer a Dios? Sí, esa es la propuesta de esta noche. Y dirá alguien, ¿y Dios no es capaz de darse a conocer de otra forma que no sea a través del sufrimiento? Sí, sí es capaz. Y a veces lo hace también. Pero no significa que no lo pueda hacer también a través del sufrimiento o del dolor. Porque insisto, como les dije al comienzo, por alguna curiosa razón, nosotros los seres humanos a veces entendemos en momentos buenos y a veces solo vamos a entender en momentos malos. Y esas lecciones son las que probablemente jamás vamos a olvidar. El cómo conoces a Dios refleja la solidez de tu relación con Él. Esta es la base del por qué tengo que aprender a conocer a Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cómo yo conozco a Dios va a reflejar la solidez de mi relación con Él. El sufrimiento, entre otras cosas, me va a permitir también descubrir qué tanto conozco a Dios, qué tanto aquello que manejo en teoría lo puedo vivir en la práctica. Porque siempre he dicho que en estos temas es más fácil poder hablarlos que vivirlos. Para mí se me hace siempre más fácil poder hablarlo que vivirlo. Una vez se los ejemplifiqué con el caso del escritor C.S. Lewis. Una vez les dije, C.S. Lewis escribió un libro pero extraordinario que tienen que leerlo si tienen chance. El problema del dolor se llama. Es un tratado teológico y filosófico, pero genial. Él da una respuesta desde la filosofía y la teología al problema del dolor. Noten el título del libro, El problema del dolor. Y él apunta a dar una respuesta. Pero yo les conté también de que este mismo hombre, años después, se casa con la mujer de su vida, su amor platónico. Se enferma tristemente y la mujer termina muriendo 3 meses después de haberse casado. El problema del dolor, en teoría, se lee bien bonito.
pero en la práctica es otro asunto. Y escribió otro libro, Una pena en observación. Es como leer el libro de los Salmos, porque es el desgarro de un hombre que está atravesando el dolor, ya no desde la filosofía y la teología, sino desde el mismo dolor. Y ahí es cuando uno puede aprender a conocer a Dios de formas distintas. Si no, por favor, vean un ejemplo, el famoso y clásico caso de Job. En el capítulo 42, versículo 5, luego que Dios le habló y luego que Dios intervino en el proceso de queja, de dolor de Job, ustedes conocen muy bien la historia, un hombre que lo tenía todo, lo pierde todo, y a pesar de que al comienzo parecía resistirse a la idea de quejarse, en algún momento, como todo ser humano, se desliza y dice cosas que no debió haber dicho, y Dios le responde con toda autoridad y propiedad, por supuesto. Y entonces él dice, en reacción a lo que Dios le había respondido, ahora te he visto. En otra versión se tradujo de esta manera, ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo puede Job llegar a decir, ahora te he visto y he llegado a conocerte, cuando tenemos una descripción genial de él en el capítulo 1, versículo 1? Noten lo que se decía de Job en el mismo capítulo 1, versículo 1. Job era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Pero no conocía a Dios. O al menos no lo conocía lo suficiente. Porque no es que no lo conocía, claro está. Porque siempre hay algo que conocer de Dios. Siempre tenemos más para conocer de Dios. Job, insisto, recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal, pero insuficiente para seguir conociendo a Dios. Y aquí a mí me surge entonces una pregunta, porque todos en un sentido conocemos a Dios hasta cierto punto. La pregunta para mí importante es esta: ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo lo has conocido hasta este momento? Y esta es una pregunta importante porque esto define, insisto, la solidez de mi relación con Él, la forma en la que yo me vinculo, la comunión que yo tengo con Él, la manera en la que voy a tomar decisiones, la manera en la que se desarrollan cada cosa de mi vida, la manera en la que se construye mi familia, la manera en la que en mi caso particular se hace ministerio. Todo pasa por cómo conozco a Dios. Por responder a esta pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién lo es? Es una pregunta que todos los que estamos en esta sala en algún momento nos tenemos que responder. En momentos de debilidad, David dijo lo siguiente, Salmos 22, 19, Señor, no me dejes solo, tú eres mi fortaleza. ¿Quién era Dios para David en momentos de debilidad? Mi fortaleza. Ahí conoce al Dios fuerte. En momentos cuando me siento a punto de caer, ahí entonces yo recuerdo de que Dios no es simplemente el Dios que provee, no es solamente el Dios que sana, también es el Dios que me sostiene. También es un Dios fuerte, que cuando me siento débil, Él jamás me deja caer. Amén. Pero también en momentos de incertidumbre, David dijo, Salmos 31, versículo 5, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Cuando no sé qué hacer, cuando tengo dudas, incluso dudas de mí mismo, cuando yo no he sido fiel a Dios, yo recuerdo que Dios es fiel y que Él no falla a sus promesas. Cuando yo conozco que Dios es fiel, entonces me doy cuenta que a pesar de mis infidelidades con Él, que a pesar de mis traspiés, Él se mantiene firme, Él se mantiene fiel, Él cumplirá lo que dijo acerca de mí, porque Él es un Dios fiel. Amén. En momentos de desesperación, David lo conoció de esta manera. Salmo 71, versículo 5.
Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Eres mi esperanza. Pero ¿cómo me doy cuenta o cómo conozco a Dios como mi esperanza? Sino hasta que me encuentro en momentos de desesperación. Muy escasamente tendré una revelación de Dios si no he pasado por algunas situaciones en particular. Tal vez a lo sumo se limitará a asuntos teóricos, que no es que lo minimizo, pero hay algo especial cuando uno tiene que atravesar el momento en particular. Y noten otro detalle: en momentos de mucha angustia, David lo conoció de esta forma. Salmos 86, verso 5. Oh Señor, eres tan bueno. No dice eres bueno, eres tan bueno. Estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Tan bueno. Creo que en más de 2 o 3 ocasiones me ha tocado compartir acerca de esta característica, naturaleza divina, la bondad de Dios. Hablo cada vez que tengo chance de que Dios es bueno, porque sinceramente creo que una de las cosas que más cuesta creer a la iglesia es justamente eso. Pero saben que una de las situaciones más interesantes que me ha tocado vivir es justamente confrontar mis propias convicciones y creencias. Les cuento una historia que para nosotros ha sido de gran lección, bendición. El 6 de octubre del año pasado nació nuestra primera hija, a quien presentamos justamente recién este domingo acá en la iglesia. Andrea, ya va para 4 meses y algunos días, 10 días, básicamente. Todo iba bien esa tarde en el hospital. 2 de la tarde es llamada mi esposa a la sala de operaciones para comenzar un proceso que creíamos que iba a ser normal, tranquilizador y al fin natural, después de un embarazo que había sido complejo, difícil. Mi esposa sufrió desde tempranas semanas placenta previa, hematomas que en lugar de disminuir iban creciendo, contracciones que se activaron desde la semana 24. A la semana 24 no debería de haber contracciones. La niña dejó de moverse ya cerca del mes de septiembre durante algunas horas y por supuesto nos alertó. Mi esposa llama a los pastores y llorando le dice que tenía miedo porque la niña no se le movía desde hace algunas horas a pesar de todos los intentos y todo había sido en vano. Los pastores oraron en ese momento y minutos después o casi a lo inmediato la niña comenzó a moverse y uno como que respira y tranquilo. Entonces el embarazo había sido como de estar orando, de estar descansando. Era un embarazo de estar básicamente en cama. Y así que la cesárea en teoría iba a ser tranquila. Entonces la acompaño hasta donde me dejan. 20 minutos después sale la niña, queda en la sala de neonato, como se acostumbra. Me la enseñan un ratito porque no la puedo ni tocar ni chinear en ese momento. Está dentro de una camita y yo la veo así a la distancia, separado por un vidrio. Y ahí pasé como 20 minutos acompañado por familiares, entre ellos los padres de mi esposa y una tía. Y ahí estábamos embelesados con la niña,
Al rato nos acordamos que ella seguía en operación, que ella seguía en la sala. Y me dice mi suegro, anda a preguntar por Anielka. Y yo voy a preguntar y me dicen, no, tranquilo, seguramente va a salir en un rato. Debe estar en el proceso de recuperación, etc. Váyase a la habitación. Habíamos reservado una habitación por 24 horas porque creíamos que era lo que íbamos a gastar, ¿no? Y me voy a la habitación y el tiempo pasó rápido, sinceramente no lo sentimos. Habían pasado más de 2 horas. Y cuando llega una enfermera a tocarnos la puerta del cuarto, a decir, don Alberto, ¿usted es el esposo de Anielka? Sí, la doctora lo está esperando para informarle algo en la sala de operaciones. Y se me va el alma ahí, porque todavía en la sala de operaciones, decía. Y me voy en carrera, y la doctora, palabras más, palabras menos, se los resumo, lo que me dijo es, se puso feo, pero ya está todo bien. Entonces yo me siento como entre tranquilo y a la vez intranquilo, porque no me contaron toda la historia, solo me dijeron se puso feo, pero ya está bien. En realidad no me dieron qué tan feo era el asunto. Era bien feo. Entonces me dice, si quiere la espera aquí afuera mientras sale. Ok, le digo, está bien. Y entonces, como a los 40 minutos sale ella, acompañada de un batallón de doctores, enfermeros, como 15 personas iban ahí rodeando la camilla. Me dice una de las enfermeras, ahí va su paciente. Y yo me voy en carrera tratando de ver, ¿no? Y ella es. Pero no miraba mucho, solo miraba algunas cositas pegadas. Imagino que lo típico. Cuando está continuando el recorrido de la camilla, va hacia UCI, cuidados intensivos. Y ahí me detiene porque por supuesto no puedo continuar y me dice la doctora, otra doctora, le voy a contar. Su esposa tuvo una hemorragia muy fuerte. Perdió casi 4 litros de sangre, casi todo lo que tiene el cuerpo humano. Le tuvimos que meter nueva sangre, plaqueta y plasma. Yo fregando le decía a mi suegro, y esta ya no es hija suya, yo le digo, tiene sangre de otra gente, quién sabe de quién será, pero hija suya no es ella. 6 bolsitas de sangre le metieron, además de plaquetas y plasma. Tuvo toda una dificultad tal de que no lograban detener la hemorragia. Tuvieron literalmente, nos cuentan, que apartar todos los intestinos, no sé el término médico, para poder llegar a la vena principal y cerrar básicamente la llave de pase de la sangre para que dejara. Y eso es al tacto, porque recuerden que todo está lleno de sangre, no es que ven ahí todo. Van tocando ahí en medio de la sangre, me cuentan, para tratar de llegar a la vena y cerrar la llave de pase, la sangre que iba corriendo a chorro. En el proceso, por supuesto, ella se descompensó. Por no decirles que el corazón, por supuesto, ¿qué bombeaba si no tenía sangre? ¿Qué iba a bombear? Y cuando finalmente ella, en un sentido, deja de bombear su corazón, comienza el proceso de tratar de reanimarla, traerla de regreso en realidad. Y con estas cositas que, choque eléctrico, ustedes saben que le ponen a uno ahí, comienzan a intentar reanimarla. No se logra la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima, hasta la 8ª vez. 8 veces. Yo no soy médico y me disculpan los que aquí sí lo son, pero me parece un montón para tratar de reanimar a alguien, para tratar de traer a alguien de regreso. 8 veces para que el corazón volviera a tum, 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 tum. Uno de sus pulmones se llena de líquido en todo el proceso y tienen que intubarla ahí mismo. Introducen el primer tubo y se les quiebra. El quebrarse ese primer tubo provoca otras cosas en el pulmón, que terminó en neumonía. Introducen el segundo y este sí logró entrar.
Y por supuesto, me dicen, las primeras 24 horas son claves, porque tenemos que ver el cuerpo cómo reacciona ante el procedimiento. Fue una histerectomía, le retiraron el útero. Entonces tenemos que ver cómo reacciona el cuerpo, a ver si hay fiebre, alteraciones en su presión, en fin. Tuvieron que ponerle una sonda para ir viendo la orina, los colores, si tenía sangre o no tenía sangre, la orina, con una bolsita ahí a la par. Y cuando yo le digo al jefe de UCI de turno, puedo entrar a verla. Una gente extraordinaria en ese equipo médico de cuidado intensivo. Súper amables, pero humanos en el trato. Me dejan pasar y me dicen sí. Pero sinceramente, ese sí es como la gente que viene aquí, o viene a ver el milagro o viene a despedirse. Entonces como que te dejan pasar como sabiendo no, que una de las dos cosas va a haber. Y voy y la veo conectada, la veo con el tubo, un montón de cosas, la sonda aquí. Y ahí comienza una angustia horrible, por supuesto. Porque yo veo ese cuadro y yo me hago toda una novela en mi cabeza de qué es lo que pudiera pasar. Ahí no me acuerdo yo. Punto número 1, cuando usted está sufriendo, haga esto. Punto número 2, haga esto otro. No me acuerdo de nada ahí. Para nada. Toda mi teología se reduce a una breve oración de ay Señor, ayúdanos. Ahí se reduce toda mi teología. Pero esas horas, luego que me tengo que salir y me voy a la habitación, esperando cualquier noticia, donde uno no puede dormir, y me acompañaba mi suegra ahí incluso. Habían horas donde mi suegra estaba dormida y yo no me dormía. Y estaba orando, a veces sí y a veces no. Porque a veces estaba pensando, Señor, y noten lo que estaba pensando. Me abro con ustedes. Señor, mi oración es esta, pero me da miedo que vos querrás otra cosa. Me da miedo. No quiero algo que no sea lo que yo estoy pidiendo. No quiero eso, porque yo no sé qué voy a hacer. No quiero algo que no sea lo que yo te estoy pidiendo. Noten lo que estaba diciéndole, porque me da miedo que se haga tu voluntad. En el fondo era como decirle, ¿sabes qué, Señor? Y si lo que yo te pido es más bueno que lo que vos me querés dar. Y ahí uno se da cuenta que de pronto necesita conocer a ese Dios tan bueno. No al Dios bueno, al Dios tan bueno. Y con el pasar de las horas, me escribe una doctora que la estaba atendiendo en el privado y que estaba al tanto de todos los detalles que sucedían dentro del hospital. Me escribe como a las 6 de la mañana del día siguiente. Me acaban de informar que le van a quitar el tubo, dice, con su terminología médica, que no tuvo fiebre, que no hubo ninguna alteración en su presión arterial, que no hubo ninguna anomalía, que el cuerpo está reaccionando muy bien y es probable que en las próximas horas le retiren el tubo, rapidísimo. Pero no quiero que todavía te emociones tanto. El proceso es muy largo, me dice. Puede pasar muchos días, semanas ahí dentro. Así que vas a ir paso a paso, tranquilo. Ella como, alégrate, pero no tanto. Hilo celebrando, pero no te adelantes tampoco. Y claro, cuando finalmente le quitan el tubo, me manda la foto uno de los médicos que la acompañaba.
ella había despertado a medianoche. Yo no lo sabía. A medianoche ella había despertado. Cuando yo estaba, Señor, que no se haga lo tuyo, que se haga lo mío, ya había despertado. Yo no lo sabía. Ella entra en conciencia. Los doctores dicen que se despertó. Vuelvan a dormir. Porque por supuesto, cuando uno está en ese estado, dicen que muchos se alteran y ella se siente con el tubo ahí adentro, una cosa horrible, dice. Y dice, me voy a calmar. La terminan durmiendo por una hora, pero al rato se vuelve a despertar, mantiene la calma, y esa calma le ayuda para que le retiren más adelante el tubo. Yo ya le había escrito a los pastores, a otros amigos, pero a pesar de todo ese montón de gente que alrededor de nosotros estaba orando, yo tenía mi lucha interna en el fondo. Ahí mi lucha interna. Señor, por favor, no tengo problemas con tu voluntad en otras instancias, pero aquí simplemente escucha lo que te estoy pidiendo. Escucha lo que te estoy pidiendo. Tuvo que estar ahí un día más por obvias razones de cuidado, de valoración, pero sorpresivamente al segundo día le dan de alta de UCI y la mandan al cuarto en recuperación. Y ahí estuvo luego con esas máscaras para tratar de ayudarle, por supuesto, a los pulmones, porque todavía no podía respirar por sí misma, le costaba un poco. Y finalmente, un martes, 5 días después de haber sido ingresada, le dan de alta completamente del hospital. Completamente. Váyase para su casa. Hace un par de semanas tuvimos una plática con una doctora de la iglesia acá que nos acompañó para hacer una gestión y nos dice, ¿sabes qué? Normalmente eso puede tardar hasta un mes y quedan con unas secuelas bien feas. Y entonces le dije, no, pues si ya quedó con secuelas, le dije. En el proceso de tratar de cerrar la vena para que no saliera más sangre, se manipula sin intención alguna el uréter y se acodó, le dije. La tienen que intervenir otra vez para que le arreglen el uréter. Y ustedes saben qué interesante. El día lunes, este lunes, antier, fuimos a vernos con un doctor. La ingresaron inmediatamente al hospital. Le hicieron ultrasonido, exámenes de sangre, de orina, un montón de cosas. Y le dice el doctor, yo no veo necesidad de tener que intervenirte. Todo está bien, dice. Todo está bien. Tus riñones están bien. Y si tu riñón está bien, tu uréter está bien también. Así que de más está que te haga alguna intervención. Todo bien. Y entonces llegué a una idea. Dios fue bueno, tan bueno, porque respondió mi oración conforme a mi deseo, o porque simplemente Él es bueno. Noten esto: si Dios te dice que sí, es porque es bueno, sí o no. Pero si te dice que no, también es bueno. No cambia. La bondad de Dios no está definida únicamente por lo que hizo. La bondad de Dios está definida por quién es Él, porque aún su no es bueno para nosotros, muy bueno. En esta oportunidad me tocó un sí, pero en el pasado me ha tocado también un no, y Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo lo conocen ustedes a Dios? Hoy más que nunca entiendo que Dios no es bueno, Él es tan bueno, tan bueno.
¿Cómo lo conocen ustedes? Y termino con este pasaje del libro de los Salmos. Salmos 34, verso 1 en adelante. Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Todo mi ser alaba al Señor. Y presten atención al verso 3. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo y exaltemos todos su nombre. Oigan ustedes, todos los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor y exaltemos su nombre. Anielka dice que durante ese tiempo una de sus canciones que estaba cantando ahí en su cabeza es esta que se llama Bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. ¿Recuerdan? En mi vida ha sido tan fiel. Canciones que marcan un antes y un después en su vida. Y pensé, de repente, todos nosotros necesitamos algo parecido. Algo que marque la forma en la que estamos conociendo al Señor. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos. Padre,